Ella era Marta Paola Salcedo. Desde los vibrantes escenarios del fútbol y el espectáculo en México, destacó con una pasión única por el deporte, inspirada por un hermano que alcanzó la gloria futbolística. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Nunca imaginó que años después su nombre estaría asociado a uno de los crímenes más impactantes y controversiales del país, con tantas hipótesis que desató una red de intrigas y conspiraciones que apuntaban directamente a su propio hermano. ¿Cómo pudo el círculo de confianza en el que Marta Paola se formó y creció convertirse en el epicentro de un crimen tan escalofriante? ¿Qué secretos se ocultan tras este trágico desenlace? Acompáñanos a descubrirlo en este relato que te dejará sin aliento. El caso de Marta Paola Salcedo. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Marta Paola Salcedo nació el 20 de abril de 1995 en Guadalajara, Jalisco, México. Era hija de Carlos Joel Salcedo Zamora y María Isabel Hernández Navarro, y tenía un hermano mayor llamado Carlos Salcedo. Desde temprana edad, Paola mostró una notable pasión por el fútbol, una afición que compartía con su hermano mayor, quien con el tiempo alcanzaría reconocimiento como futbolista profesional. Carlos, apenas un año mayor que ella, se consolidó como uno de los jugadores más prometedores de su generación. Inició su carrera en el Club Chivas Rayadas de Guadalajara y pronto se convirtió en pieza clave de la selección mexicana. Su talento lo llevó a firmar un contrato en Alemania, movimiento que impulsó su carrera a nivel internacional. En 2018 fue titular en todos los partidos de México durante la Copa del Mundo en Rusia, y en 2019 alcanzó uno de los momentos más altos de su trayectoria cuando el Club Monterrey pagó por su fichaje. En paralelo a la carrera ascendente de su hermano, Marta Paola se convirtió en una ferviente seguidora tanto del equipo donde él debutó como del Real Madrid. Su amor por el deporte no solo reforzó vínculos familiares, sino que también trazó el rumbo de su propia carrera profesional, guiándola hacia el mundo de los medios deportivos, donde comenzaría a construir su identidad pública. Si bien, al salir de la secundaria, estudió relaciones públicas en una universidad privada, fue tras terminar sus estudios cuando comenzó a ganar visibilidad en redes sociales, enfocándose en temas futbolísticos. Desde sus plataformas digitales, compartía contenido relacionado con el balompié mexicano, lo que le permitió construir una audiencia fiel,
una gran cantidad de seguidores en las redes y una presencia creciente en el ámbito deportivo. El talento y carisma de Marta Paola la llevaron a la televisión, donde comenzó a trabajar como conductora de un programa deportivo dedicado a los seguidores del Club Chivas y colaboró con otros proyectos reconocidos que ayudaron a consolidar su presencia en el medio. Para entonces, ya no era solo la hermana de un futbolista famoso, sino una figura pública con voz propia, destacada por su conocimiento del fútbol y su cercanía con jugadores del ámbito profesional. Sin embargo, en 2018, la vida personal de Marta Paola se vio atravesada por serios conflictos familiares que desembocaron en una ruptura con su hermano. La tensión entre ambos no tardó en trascender al ámbito público, generando un revuelo mediático que contrastaba con la imagen de éxito y unidad que hasta entonces proyectaba la familia. Carlos hizo pública una disputa en la que acusó a su padre, quien también fungía como su representante, de un manejo inadecuado de su carrera profesional. Después, lo despidió supuestamente por aprovecharse de su confianza y hacer uso indebido de sus bienes. Pero las acusaciones no se detuvieron allí. Según el propio Carlos, Marta Paola habría entablado amistades con varios jugadores de fútbol con el objetivo de obtener información privada sobre él y utilizarla en su beneficio. De acuerdo con la versión de Carlos, su hermana buscaba acceder a detalles privados que pudieran elevar su audiencia en redes sociales o alimentar los contenidos del programa dedicado al equipo. El conflicto estalló públicamente cuando los padres y Marta Paola emitieron un comunicado para defenderse. En él, aseguraban que eran una familia normal y que los problemas, por complejos que fueran, siempre se resolvían en casa. Sin embargo, el mensaje también contenía fuertes señalamientos. Acusaron al entorno de Carlos de no protegerlo adecuadamente como figura pública y apuntaron directamente contra su esposa, así como contra varios tíos y primos. Carlos respondió con otro comunicado en el que dejó en claro que la separación de sus padres y hermana había sido una decisión propia, tomada de manera independiente y no influenciada por terceros. Según sus propias palabras, contaba con el suficiente criterio para tomar sus decisiones, subrayando que no necesitaba la intervención de nadie para definir su camino. Luego, se conoció que el futbolista también había acusado a Marta Paola y a su madre de registrar a nombre de ellas algunas de sus propiedades. Según relató la propia Marta Paola en una entrevista en los medios, a Carlos le habrían aconsejado que, debido a ciertos problemas legales, existía el riesgo de perder parte de su patrimonio, por lo que decidió poner su casa a nombre de ella y 2 automóviles a nombre de su madre. Sin embargo, después el jugador solicitó que le devolvieran la propiedad, pero sus padres le habrían recomendado a Marta Paola que no lo hiciera, especialmente porque él se había casado bajo el régimen de bienes mancomunados. Fue entonces que, al no recibir las escrituras, Andrea Navarro, la esposa de Carlos, comenzó a difamarlos públicamente. En esa misma entrevista, Marta Paola reveló que la relación con su hermano se deterioró aún más cuando ella intentó advertirle sobre una supuesta infidelidad de su esposa. Según su versión, fue esta revelación lo que provocó que el futbolista se alejara de ella de forma definitiva. En 2019, Marta Paola dejó de conducir el programa de fútbol y un año después, la joven dio a luz a un hijo fruto de su relación con el futbolista uruguayo Nicolás Viconings. En este acontecimiento,
pareció aliviar en parte la tensión dentro de la familia. Aunque la relación entre Paola y Nicolás no prosperó, la llegada de su hijo propició un momento de reconciliación con su hermano Carlos, brindando una breve esperanza de unidad en medio de los conflictos. En ese momento, Marta Paola se alejó definitivamente de las redes sociales y los reflectores, centrando su atención en su vida privada y en la crianza de su bebé. Se mostró cada vez más reservada, optando por mantener un perfil bajo, lejos del ojo público. De hecho, entre sus últimas publicaciones en redes sociales, Marta Paola compartió una serie de selfies y varias fotografías de un viaje a Europa que realizó junto a su madre, y mucho después, con motivo del 4º cumpleaños de su hijo, publicó un último video compuesto por imágenes de Luca. En el mensaje que lo acompañaba, le decía que había cambiado su vida para siempre, que era su luz en medio de cualquier oscuridad y que no existían palabras para expresar cuánto lo amaba. Marta Paola decidió emprender en el ámbito de la joyería, un interés que había ido cultivando con el tiempo. Quienes la conocieron destacaban su capacidad para adaptarse y reinventarse, algo que parecía ser parte de su carácter, siempre en busca de nuevos horizontes y desafíos. A pesar de su alejamiento de la vida pública, en 2023 la mujer se vio involucrada en un nuevo escándalo cuando una de sus tías denunció ante la Fiscalía de Jalisco que Marta Paola y su madre estaban presuntamente implicadas en el crimen a balazos de su propio tío. Según apuntó la investigación, el móvil habría sido la disputa por la herencia de unas propiedades. Con estos antecedentes, llegamos al sábado 29 de junio de 2024, fecha en la que el nombre de Marta Paola quedó asociado a uno de los crímenes más impactantes del país. Según fuentes informativas, alrededor de las 3 de la tarde se encontraba en compañía de su hijo Luca, de apenas 4 años, disfrutando de un espectáculo en uno de los muchos circos itinerantes que ofrecen acrobacias, payasos y actos sorprendentes en el Estado de México. En algún momento, Marta Paola salió del recinto y se dirigió al estacionamiento donde estaba una camioneta Suburban color blanco, el vehículo en el que presuntamente había llegado al lugar. Estando junto a la unidad, recibió una llamada telefónica y mientras contestaba con aparente tranquilidad, de forma repentina, sujetos armados se aproximaron y le dispararon en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar sin dejar rastro inmediato. Todo sucedió en cuestión de segundos. Según algunas versiones, el ataque ocurrió frente a su hijo, una escena que multiplicaba la crudeza del crimen. No obstante, otros relatos aseguraron que el pequeño se encontraba en compañía de la mujer que solía ayudar a Marta Paola con su cuidado y que fue precisamente al recibir la llamada telefónica que ella decidió salir del evento, dejando al niño dentro. De inmediato, Marta Paola fue subida a su propio vehículo por un hombre que, según testigos, la acompañaba en ese momento. Sin perder tiempo, emprendió el camino hacia el hospital en un intento desesperado por salvarle la vida. En medio del trayecto, interceptó una patrulla de la policía municipal y pidió apoyo urgente. Los agentes, al comprender la gravedad de la situación, escoltaron la camioneta y le abrieron paso entre el tráfico. Marta Paola llegó con vida al hospital, pero su estado era crítico. Los médicos intentaron estabilizarla, sin embargo, las heridas de bala que presentaba resultaron fatales. Apenas
Unos minutos después de su ingreso, fue declarada sin vida. Ante el deceso, el personal del hospital notificó de inmediato al Ministerio Público, lo que activó el protocolo de intervención de la Fiscalía General para el inicio de las investigaciones. De acuerdo con las primeras pesquisas, al menos 2 proyectiles de arma de fuego se alojaron en el cuerpo de Marta Paola. Sin embargo, debido a que fue retirada del lugar casi de inmediato, ni los paramédicos de la unidad de rescate ni los policías municipales pudieron intervenir en el sitio ni recabar información relevante en el momento. 2 días después del brutal ataque, la información comenzó a filtrarse a los medios de comunicación. Fue entonces cuando los periodistas hicieron pública la noticia, conmocionando a la opinión pública. Solo 4 días más tarde se dieron a conocer las primeras imágenes de la camioneta de Marta Paola que evidenciaban la violencia del ataque y el rastro dejado por los disparos. En las fotografías se podía observar un rastro de sangre que quedaba sobre la puerta trasera del lado derecho del vehículo, extendiéndose hasta el suelo. Este detalle indicaba que Marta Paola probablemente estaba de pie junto a la camioneta con las puertas cerradas cuando recibió los disparos. Además, se pudo constatar que al menos 2 proyectiles quedaron incrustados en la camioneta. En otras fotos que circularon por las redes sociales y que aparentemente fueron tomadas segundos después del crimen, se podía ver junto a la camioneta a al menos 4 personas, entre ellas una mujer, quien se dijo que era una doctora que le dio primeros auxilios en la escena del crimen. Se especuló que fueron ellos quienes llamaron a las autoridades y trasladaron a la joven al centro de salud, donde lamentablemente terminó perdiendo la vida. El crimen generó una inmediata y profunda conmoción en México. No solo se trataba de una joven conocida por su labor como presentadora deportiva y por ser hermana de un futbolista famoso. La noticia recorrió rápidamente las redes sociales y las principales cadenas de televisión que detallaron el impacto del crimen sin ahondar en cuestiones familiares, enfocándose en la violencia del hecho y el perfil público de la mujer. El suceso no solo sacudió a su entorno cercano, sino también a una sociedad ya golpeada por la violencia cotidiana. Figuras del ámbito deportivo y del espectáculo expresaron su pesar y condenaron el crimen, mientras el caso se convertía en un símbolo más de la creciente inseguridad que atravesaba el país. Mientras tanto, un grupo de seguidores de la joven expresó su preocupación en las redes, pidiendo que se realizara una investigación exhaustiva sobre el ataque y se lograra la captura de los responsables. También exigieron que se recogieran las declaraciones de los conocidos y acompañantes de Marta Paola en la noche del crimen para esclarecer los detalles del caso. Al principio, los periodistas locales apuntaron a un posible robo como el móvil detrás del crimen. Sin embargo, esta versión se contradijo por los testimonios de varios testigos, quienes afirmaron haber visto a los agresores movilizándose en otro vehículo al momento de los disparos. Dada la crudeza del ataque, comenzó a surgir la hipótesis de un posible caso de sicariato y alimentó las especulaciones de que el ataque había sido premeditado y ejecutado con un objetivo muy claro. A esta teoría se sumaron versiones de algunos medios que hablaban de posibles diferencias entre Marta Paola y un compañero de trabajo con quien habría compartido set en el pasado. Sin embargo, esta hipótesis no encontró respaldo en las investigaciones
ni en los testimonios, lo que llevó a las autoridades a descartarla por completo. En medio del boom mediático que desató el suceso, varios conocedores de la carrera de Marta Paola y de su círculo cercano, incluidos aquellos vinculados al mundo del fútbol, recordaron los antiguos inconvenientes con su hermano, lo que agregó una capa más de especulación sobre el móvil del crimen. Al respecto, Carlos solo compartió un mensaje de apoyo recibido por parte del equipo en el que militaba, el cual emitió un comunicado lamentando profundamente el sensible fallecimiento de Marta Paola. En dicho mensaje, el club expresó su solidaridad con la familia y les deseó que pudieran encontrar consuelo en medio de tan duros momentos. Sin embargo, al pasar de los días, el crimen se transformó en el centro de una historia de intrigas y sospechas que terminó por dinamitar aún más la ya fracturada relación familiar. En un giro inesperado, la madre de Marta Paola señaló públicamente a su propio hijo y a su nuera como los presuntos autores intelectuales del crimen que le arrebató la vida a la joven. Según personas cercanas al entorno del equipo de fútbol donde jugaba Carlos, poco después de lo de su hermana, el futbolista habría manifestado con urgencia su deseo de marcharse a jugar al extranjero. Se supo que el hombre solicitó el cambio a la directiva del club, mencionando problemas familiares, y expresó su deseo de continuar su carrera en la liga de fútbol profesional más importante de Estados Unidos y Canadá, argumentando no querer seguir en el país debido a las circunstancias personales que enfrentaba. Fue en ese contexto que María Isabel publicó una imagen de su hija en las redes sociales en la que aseguraba que la verdadera razón por la que Carlos quería abandonar el país era porque, junto a su esposa, estaba detrás del ataque armado. La publicación fue acompañada de las etiquetas #Justicia para Paola y #Feminicidio. Ante esta situación, Carlos optó por expresarse en sus historias, pero no abordó de manera directa las acusaciones de su madre. Solo se enfocó en el dolor por la pérdida de su hermana y publicó un mensaje agradeciendo a quienes lo estaban apoyando en esos difíciles momentos, acompañado de un emoticón de corazón blanco. Debido a que la acusación se realizó de manera pública y viral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México prestó atención al tema y lo incluyó en la carpeta de investigación del crimen de Marta Paola. De acuerdo con lo que explicaron las autoridades, ambas declaraciones no habían sido manifestadas de manera formal ante algún ministerio público, por lo que hasta el momento no habían citado a nadie a declarar o abierto una posible investigación directa contra Carlos. Sin embargo, sí serían incluidas en el caso. En paralelo, la investigación policial, que se había mantenido en total reserva, avanzó con la recopilación de testimonios de testigos, entrevistas a familiares de Marta Paola y personas de su círculo cercano. También se analizaron videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar del ataque y se realizaron cateos en distintos inmuebles vinculados al entorno de la joven. El 5 de julio, apenas 6 días después del ataque armado, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de 2 personas, Miguel Ángel alias El Pecas y José Iván. Ambos fueron capturados mientras intentaban perpetrar un robo. De acuerdo con las autoridades, en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, se observó que ambos hombres se aproximaron a Marta Paola a bordo de una motocicleta sin placas, de color negro con detalles en rojo.
y un distintivo en forma de alas en el portaplacas. Gracias a esta evidencia, las autoridades municipales y estatales pudieron rastrear la ruta que siguió el vehículo tras el ataque. A partir de eso y otras acciones de campo, se logró obtener la posible identidad de los agresores, así como información relevante sobre su entorno. Según informaron las autoridades, ambos hombres confesaron su participación en el crimen durante su declaración. En su testimonio, relataron que se encontraban bajo el efecto de estupefacientes y al quedarse sin dinero ni droga, decidieron entonces asaltar a una mujer que salía de un circo. Según su versión, la víctima se resistió al robo, por lo que le dispararon 3 veces antes de huir del lugar. La investigación estableció que José Iván era quien conducía la motocicleta, mientras que Miguel Ángel fue quien accionó el arma contra Marta Paola, luego del fallido intento de asalto. Los hombres fueron puestos a disposición judicial y trasladados al Centro de Reinserción Social en el Estado de México. Allí permanecen bajo resguardo, mientras un juez analiza las pruebas presentadas por la Fiscalía y determina si existen elementos suficientes para llevarlos formalmente a juicio. Ese mismo día, el informe forense confirmó que Marta Paola presentaba 3 heridas causadas por arma de fuego. Según lo detallado, la causa del fallecimiento fue por un proyectil que penetró en la región torácica y laceró el pulmón derecho, provocando una hemorragia fatal. Pese a que las autoridades afirmaron haber dado con los responsables materiales del crimen y que la Fiscalía se inclinaba por el móvil del asalto como causa principal del ataque, la madre de Marta Paola se mantuvo firme en su postura. Pidió públicamente que no se descartara ninguna hipótesis y volvió a señalar a su propio hijo como presunto instigador, manteniendo así encendido el conflicto familiar. Sin embargo, en medio del escándalo mediático, el caso dio un nuevo giro inesperado. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que tanto Marta Paola como su madre eran las principales sospechosas de otro crimen ocurrido dentro del mismo entorno familiar un año antes. Según los informes, se trataba del crimen a balazos del esposo de uno de los tíos de la joven, presuntamente motivado por una disputa relacionada con la herencia de unas propiedades. Como resultado de esa investigación, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra la madre de Marta Paola, agregando una capa más de complejidad a un caso ya marcado por las intrigas y las múltiples teorías sobre el verdadero trasfondo del crimen. Nuevamente, María Isabel recurrió a las redes sociales como plataforma para defenderse públicamente. Esta vez, compartió un video en el que se pronunció sobre la orden de aprehensión emitida en su contra por la Fiscalía de Jalisco. En su declaración, visiblemente afectada, afirmó que había acudido en al menos 3 ocasiones al Ministerio Público para rendir declaraciones y presentar pruebas relacionadas con el feminicidio de su hija, sin que en ningún momento se le notificara de algún proceso judicial en su contra, ni mucho menos de una orden de detención. Con voz firme, la madre de Marta Paola insistió en que esa acción tenía como objetivo silenciarla, justo cuando estaba señalando inconsistencias en la investigación sobre el crimen de su hija. Además, reiteró su pedido de justicia no solo para la chica, sino también para limpiar su propio nombre frente a lo que consideró una estrategia de represalia. En relación al feminicidio de mi hija, más de un mes, acudimos por más de 3 ocasiones a la Fiscalía del Estado, presentando pruebas y señalando como autores intelectuales
Días después nos insta la fiscal, donde nos da una información y quedó en el acuerdo que nos iba a dar avances de lo que hubo en esa plática con mi hijo y que iban a girar la orden de presentación a Andrea Navarro Elizondo, lo cual no se ha hecho. De acuerdo con el expediente judicial, la investigación en curso se relacionaba con un crimen ocurrido el 5 de marzo de 2023, de acuerdo con el cual Marta Paola, en compañía de otro hombre, habría tenido un encuentro con su tío, identificado como José Félix, al que supuestamente amenazaron. Días más tarde, el hombre apareció sin vida, lo que dio inicio a una serie de diligencias que eventualmente pusieron en la mira a su propia familia. El giro más contundente se produjo cuando un presunto sicario, capturado en otra operación, confesó haber sido contratado para ejecutar el crimen. En su testimonio, declaró que fue enviado supuestamente por Marta Paola y su madre, motivadas por una presunta disputa relacionada con una herencia familiar. Esta versión fue tomada por la Fiscalía de Jalisco como base para emitir la orden de aprehensión. Sin embargo, María Isabel negó categóricamente las acusaciones. En un video difundido por redes sociales, afirmó que todo era un montaje y que la acusación carecía de fundamento, pues el día 3 de marzo había sido sometida a una cirugía y al día siguiente fue dada de alta. Según sus palabras, durante toda la convalecencia, que se extendió por más de 10 días, su hija estuvo a su lado cuidándola, por lo que consideraba imposible que Marta Paola hubiera estado en otro lugar cometiendo un crimen. En su defensa pública, también acusó directamente a su hijo de utilizar supuestas influencias en la fiscalía para incriminarla. Giraron la orden de aprehensión sin habernos notificado, sin haber presentado oficios, y en mi caso no se gira orden de presentación ni oficios, ni se señalan autores materiales. Extrañamente aparece una orden de aprehensión después de que yo pido justicia para mi hija. Según medios periodísticos, la historia de la familia de Marta Paola estuvo marcada durante los últimos 10 años por una serie de polémicas y luchas de poder relacionadas con el control de bienes materiales. A medida que Carlos fue creciendo en su carrera deportiva y acumulando riquezas, también lo hicieron los conflictos familiares. El auge no solo trajo consigo fama y fortuna, sino que también desató una serie de conflictos que parecían alimentarse del resentimiento y la desconfianza. Hasta la fecha, la madre de Marta Paola insiste en que el crimen fue un feminicidio orquestado dentro de su propia familia y solicita a la Fiscalía del Estado de México que llame a declarar también a la esposa de su hijo, confiando en que el Estado actúe conforme a derecho. El 18 de julio, Carlos fue citado por el Ministerio Público para un interrogatorio sobre el caso de su hermana. 2 días después, tras firmar un acuerdo confidencial en el que se desvinculaba del club para el que jugaba, apareció en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se despidió de la afición sin ofrecer mayores explicaciones. Muchos interpretaron su decisión de buscar oportunidades en el extranjero como un intento de alejarse de la controversia. Y así, con cada nuevo giro en esta historia, las preguntas siguen surgiendo. ¿Es posible que la verdad detrás de este crimen sea aún más compleja de lo que parece? La familia, los rumores, las acusaciones, todo parece entrelazado en un intrincado misterio. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que todo ha salido a la luz o hay algo más que aún no se ha revelado?
Déjanos tus comentarios al final del video. Queremos saber tu perspectiva. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.